Otro factor intrínseco se debe al esparcimiento de los rayos de luz. Scattering. Clasificados en dos grupos: lineales y no lineales. Algunos de los investigadores fueron Leonardo da Vinci, John Tyndall, Lord Rayleigh, May, Raman y Brillouin. Scattering lineal. Se dice cuando la energía redireccionada fuera de la trayectoria mantiene la longitud de onda del rayo incidente. Pérdidas por dispersión de Rayleigh. Durante el proceso de fabricación, el vidrio es producido en fibras largas de un diámetro muy pequeño. Durante este proceso, el vidrio está en un estado plástico, no líquido, y no sólido. La tensión aplicada al vidrio durante este proceso causa que se enfríe y desarrolle irregularidades submicroscópicas, que se forman de manera permanente en la fibra óptica. Cuando los rayos de luz que se están propagando por el núcleo chocan contra una zona irregular, de tamaño inferior a la longitud de onda, se dispersan. La dispersión causa que parte de la luz se reparta en muchas direcciones. Una parte de la luz dispersada continúa por la fibra, y parte de esta se escapa por la cubierta. Los rayos de luz que se escapan representan una pérdida en la potencia de la luz. Esto se conoce como pérdida por dispersión de Rayleigh. Lord Rayleigh fue el primero en explicar el color azul del cielo. El coeficiente de esparcimiento Rayleigh es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por tanto, se reduce para longitudes de onda grandes. Scattering May. El concepto es similar a la dispersión de Rayleigh. Pero se da cuando el rayo de luz choca con zonas irregulares, con un tamaño mayor o igual que la longitud de onda del rayo incidente. En el gráfico se puede observar cómo la dispersión Rayleigh se da en todas direcciones, pero con menor importancia en la perpendicular a la dirección de propagación del rayo incidente. La dispersión May es más directiva siempre en la dirección de propagación del rayo. Scattering no lineal. Se dice cuando la luz dispersada tiene distinta longitud de onda que la incidente. Debido al intercambio de energía, cesión o captación con los modos de vibración de la red cristalina del material. Para ello es necesario tener una elevada potencia. Existen dos tipos. Brillouin. Se transfiere energía a frecuencias a 10 GHz de la incidente. Raman. Se transfiere energía a frecuencias menores y vibraciones de la red. Dispersión estimulada de Brillouin. Al introducir un campo óptico en el medio se producen vibraciones acústicas, también llamadas fonones acústicos. Estas vibraciones dan lugar a variaciones de densidad, por tanto, variaciones del índice de refracción del núcleo. Al llegar a estas variaciones de densidad, parte de la energía se dispersa hacia atrás. Para reducir su impacto, debemos mantener una potencia por debajo de un umbral. Además, su efecto es menor en la segunda ventana que en la tercera. Dispersión estimulada de Raman. La dispersión de Raman se refiere a la interacción que sufren las ondas ópticas con las vibraciones moleculares del material. Las ondas incidentes se dispersan al chocar con las moléculas, y experimentan una reducción de su frecuencia óptica. Este desplazamiento de frecuencia coincide precisamente con la frecuencia de vibración de las moléculas, llamada frecuencia de Stokes. Es menor en la segunda ventana, se reduce con una dispersión cromática alta, y aumentando la separación entre canales. Pérdidas de radiación. Las pérdidas de radiación son causadas por pequeños dobleces e irregularidades en la fibra óptica. Básicamente, hay dos tipos de dobleces: microcurvaturas y curvaturas de radio constante. Pérdidas por microcurvaturas. Las microcurvaturas ocurren como resultado de las diferencias en las relaciones de la contracción térmica entre el núcleo y el material de la cubierta.
Un microdoblez representa una discontinuidad en la fibra, en donde pueden chocar los rayos saliendo reflejados con ángulos menores que el ángulo crítico. Por lo cual, se producen pérdidas de potencia por el revestimiento. Esto produce que los modos de orden bajo que entran en la fibra, se conviertan tras el choque en modos de orden alto. Pérdidas por curvaturas. En el estudio planteado anteriormente, no existen curvaturas. Pero en la realidad estas se producen durante el manejo, o la instalación. Cuando una fibra óptica es curvada, se generan pérdidas de potencia debido a que el ángulo con el que incide el rayo contra la curva, ya no es el ángulo crítico. De forma que parte de la potencia se radia hacia el revestimiento. Si se suman todas las atenuaciones intrínsecas, que se pueden producir en la fibra, obtendremos la atenuación total para cada longitud de onda. Atenuación extrínseca. Al acoplar dispositivos en las fibras ópticas para el tratamiento de la información, como amplificadores, reductores de la dispersión, etc. Estamos introduciendo atenuaciones adicionales a nuestro sistema. Al realizar un despliegue de fibra óptica, necesitaremos hacer empalmes y añadir conectores. De este apartado, ya nos ocupamos en el tema dedicado a las estructuras y tipos de cables utilizados en comunicaciones ópticas.